Desafortunadamente no voy a escoger voluntarios porque tengo una pésima experiencia con una de las exposiciones que lo hice para ayudar a ciertos estudiantes y resulta que se hundieron más. Ni se presentaron a la exposición, hicieron una fea exposición. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? ¿O no saben? ¿Escuchan? Sí, profesor. Sí, que no se presentaron y salieron con unas improvisaciones allí. Mejor dicho, consideré que fue una falta de respeto para con el curso. Entonces voy a escoger ciertos coordinadores y ellos van a armar grupitos de a 5, de a 6 y cerramos el ciclo con unas exposiciones de lo que es las fuentes formales del derecho. Ya les asignaré los temas y hoy trataremos de ir hasta donde más podamos. Ya tienen las calificaciones en la plataforma, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profesor. Bueno, muy bien, ya hemos cumplido. Vamos a llamar a lista y procedemos a continuar con nuestras clases. Lina Atencio. Presente. Yelix Espinosa. Presente. Okay. Mónica Lugo. Presente, profesor. Okay. Said Ojeda. Presente, profesor. Okay. Alanis Ojeda. ¿Cómo está? Nicole Puente. Presente, profesor. Okay. Profesora Liz me dijo que tenía problemas con el fluido eléctrico, que la excusara. ¿Quién? Alanis. Ok. Jesús Ramírez. Presente, profesor. María Fernanda Rivera. Luz Estela Rodiño. Presente, profesor. Profe Okay. Rivera, presente. Ok. Joan Rodríguez. Presente, profesor. Ok. Juan Rodríguez. Presente. Georgia Rojas. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Glenda Rojas. Buenas noches, profesor, presente. Ok, buenas noches. María Ángel Rojas. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Julia Romero. Presente. Ok. Yuri Romero. Presente. Ok. Hessen Ruiz. Presente. Sharik Ruiz. Presente. Ok. Briangi Salazar. Presente. Ok. Gina Salcedo. Nicolás Salguero. Presente. Okay. Pedro Sandoval. Dayana Sierra. Presente, profe. Juliet, ok. Juliet Silva. Profe, ya me comentó que estaba saliendo del trabajo, pero que ya ahorita se conectaba. Ok. Laura Talero. Tayerlis Tapias. Presente. Freiner Ulloa. Presente. Ok. Valentín Uribe. Presente. Ok. Gabriela Utria. Presente. Okay. David Valenzuela. Presente. Ok. Carla Vergara. Presente. Fernando Viloria. Buenas noches, profe, presente. Ok. Tatiana Vizcaíno. Presente. Isabela Villegas.
Presente. Eduard Borja. Ok, Eduard Borja. María Morales. Yesenia Rolón. Presente. Ok. ¿Han tenido ustedes la posibilidad de comentarle a las directivas los problemas que hemos tenido para la presencialidad? Silencio absoluto. Mutis en el foro. Sí, profesor. De hecho, una compañera estuvo tratando de hacer gestión para que nos asignaran un nuevo salón, pero no fue posible. Claro que sí. ¿Y a dónde gestionaron eso? Ella me dijo que se acercó a la administración, me imagino que en la facultad. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Diana Sierra. Ok. De todas maneras, hay quienes no tienen condiciones, y eso tenemos que tenerlo claro. Hay quienes no tienen condiciones para la virtualidad. Son pocos, pero de verdad hay algunos que sufren con la virtualidad porque no tienen las condiciones logísticas en su casa o donde están. Ese es un problema. Pero peor es lo que estamos soportando en la presencialidad. Lámparas que no funcionan, abanicos que no funcionan. Es terrible. ¿O ustedes vieron condiciones para dictar clase en la semana pasada? Verdaderamente no, profesor, porque por más que uno quisiera estar presencial, de todas maneras esas cosas son puntos de distracción. La huya de las ranas, las lámparas despabilando, de igual forma también nos afecta a nosotros de una u otra forma la parte visual. Lo que usted dice, los abanicos hacen mucho ruido, entonces si se apagan hace calor y si se prenden no se oye. Y ustedes saben que a mí me encanta utilizar el tablero. Ustedes lo vieron cómo lo lleno con cuestiones que voy explicando y me detengo y explico y doy la clase de otra forma diferente. No estoy ceñido de pronto a un carril o a una línea de conducta. Yo voy de acuerdo con lo que me están preguntando mis alumnos. Las clases siempre son diferentes presencial de parte mía, pues porque yo improviso mucho. Y ojalá les haya quedado claro la parte adjetiva, ¿cierto? El sistema de juzgamiento. ¿Sí se acuerdan de todas las explicaciones que les di? Ojalá no se les olvide esa clase. Bueno, señores, vamos a ver hasta dónde vemos las fuentes formales del derecho. Reasignamos los temas para que tengan un agregado más para lo que voy a tener en cuenta para el tercer parcial, que va a ser el examen la primera semana de junio y la habilitación la segunda semana de junio. Yo creo que Tengo son una duda, pocos. profesor. ¿Ah? Tengo una duda. Dígame. Como, o sea, nos faltan 2 clases, que es la de la siguiente semana y la del parcial, ¿el trabajo final se entregará la siguiente o la del parcial? ¿Qué dije yo siempre? La última semana, pero no sé si es la última semana de clase. Yo dije una expresión diferente. Yo dije una Último expresión. día de clase. Eso. Siempre lo dije, el último día de clase. Y lo repito por 500. ¿Cuánto lo repetí? A la N. ¿Ah? A la enésima. Uf, cantidades de veces. Y decía, el último día de clase. Estamos claros entonces que el último día de clase, por correo, a mi correo me mandan las 3 hojitas de la jerarquía legal en Colombia, o el ordenamiento legal, la ley, que es lo que te estoy hablando, la ley de la ley mayor a nivel de Colombia, a nivel departamental, a nivel municipal. Ya lo vamos a ver cómo la Constitución Política habla de varias leyes. Entonces yo quiero que cuando ustedes vayan a ver derecho constitucional, sepan lo que es la ley ordinaria emanada del Congreso, lo que es una ley estatutaria, lo que es una ley orgánica,
¿verdad? Lo que es un decreto reglamentario, lo que es un decreto legislativo, lo que es un acto administrativo. Entonces, te vas a hacer la investigación de 3 hojas y a mi correo personal, Edgar Vizca, vamos a escribirlo aquí. A ese correo, ¿lo están viendo? Sí, señor. edgarvizca@hotmail.com, me mandas el trabajo el último día de clase. No me vayas a mandar el código de Bolivia, no me vayas a mandar el código de Venezuela. Ustedes ya saben cómo es la cosa. Así que vamos a empezar con las clases. A ver. Profesor, una duda, por lo menos, o bueno, 2 cositas para terminar y no molestarla más con referente al trabajo. Las 3 hojitas que usted dice son de puro contenido, excluyendo la portada. Puro ¿cierto? contenido. Ok, 3 cuartillas. Y si de pronto algunos se lo quieren enviar antes del último día de clase, ¿es válido o hay que esperar? Perfecto. Lo importante es que no me lo mandes después de clase. Después de la última clase, no me lo mandes, sino el último día de clase. Ese Listo, día. Muchísimas gracias. Ese día hasta las 12 de la noche. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Bueno, comenzamos. Veíamos entonces en la clase pasada, dentro de las posibilidades que tuvimos allá en la logística del salón, las fuentes del derecho. Y era buscar un origen del derecho, de dónde emanaba las formas que asume el derecho. Y acuérdense que siempre les he dicho que el derecho asume forma de ley, de jurisprudencia, de doctrina, de negocio jurídico, de tratados internacionales, de costumbre, de principios generales del derecho y de negocio jurídico. Entonces, esas fuentes formales son esas. Y hablábamos de otras fuentes que eran las fuentes reales o materiales. Bueno, ¿por qué es importante las fuentes del derecho? Porque tú al descubrir estas fuentes, al descubrir qué es la ley, qué es la jurisprudencia, y dentro de la ley, todas las expresiones legislativas que ustedes van a establecer en su último trabajo de investigación, al ustedes conocer esas fuentes formales y sobre todo las diferentes expresiones de la ley y a quienes la interpretan y aplican. ¿Quiénes interpretan y aplican la ley? Señores estudiantes. ¿Quiénes? ¿Quiénes interpretan y aplican la ley? Todos. ¿Quiénes son los que definen? Los jueces. Los jueces. ¿Y quién produce la ley? ¿Quién es el legislador natural? Congreso. Bien. El Congreso. ¿Y quién hace que la ley se respete a través de la fuerza? A través de la autoridad. ¿Quién respalda? La rama judicial. No, la rama judicial interpreta y aplica, pero definitivamente la Fuerza pública. la fuerza pública, la policía, las instituciones respaldan el cumplimiento de la ley. Bien. Entonces fíjate que cuando tú descubres cuáles son las fuentes formales del derecho, descubres la ley, quiénes la interpretan, quiénes la aplican, descubres la jurisprudencia,
descubres las costumbres, descubres los negocios jurídicos. En definitiva, lo que vas a descubrir allí es quién manda y cómo manda. Vas a descubrir el poder político que está detrás de todo ese andamiaje de las fuentes formales del derecho. Entonces, toda esa institución que desde la primera clase yo se los puse a leer, la estructura del Estado. ¿En qué artículos? Les dije, ahí está la estructura del Estado y están los controles que tiene el Estado. ¿Qué artículos? ¿De acuerdo? Del 113. 103. Del 113 al... Al 121. Al 121. Les dije, ahí está la estructura. Ahí descubres tú que el Estado cumple una función pública a través de tres grandes ramas. La ejecutiva, que es el gobierno, y que ejerce una función administrativa en la prestación de los servicios públicos y todo lo demás. La rama legislativa, que expide leyes, principalmente a través del Congreso, pero que ustedes en el trabajo van a descubrir que hay otros legisladores, como el gobernador, como la asamblea, como los consejos, como el alcalde. Y que hay una rama judicial que es la que se encarga de administrar justicia, que fue el diagrama que hicimos en el tablero. La jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción administrativa, la Fiscalía General de la Nación. Vimos cómo se desempeñaba la administración de justicia en el Departamento del Atlántico. Entonces, lo importante es que ustedes lleguen con este conocimiento y que no se queden y que no se decepcionen de los próximos semestres, sino que ustedes por cuenta propia marquen la diferencia también. Entonces, es importante que ustedes conozcan la importancia de las fuentes del derecho, las fuentes formales y las fuentes reales o materiales. Decíamos que estas fuentes, ya saben, se clasifican, que las fuentes del derecho se clasifican en fuentes reales o fuentes materiales y en fuentes formales. Que las fuentes reales se producían en la sociedad, lo decíamos en la clase pasada, porque el derecho es un producto social. El derecho nace, se crea y se extingue en la sociedad. Y hablábamos de un autor que decía, la sociedad crea, extingue y modifica el derecho. ¿Quién lo decía? A ver, ¿qué autor decía eso? Max Weber. Max Weber. También les dije que la W se lee en alemán, ¿cómo se lee? V. Como V. O sea que es Max Weber, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, pues, ojo con eso. Bien, la sociedad crea, extingue y modifica el derecho. Entonces, en la sociedad hay factores económicos, sociales, culturales, religiosos, que inciden en la creación, extinción y modificación del derecho. Y esas son las fuentes reales o materiales. Se producen en la sociedad. Y entonces entrábamos a ver qué eran las fuentes formales del derecho. Y decíamos que se trataba de ver y estudiar las formas determinadas de expresión del derecho, cómo se expresa el derecho. Es decir, cómo esas fuentes reales o materiales toman forma en las fuentes formales. ¿Y toman forma de qué? De ley, de negocio jurídico, de tratado internacional, de jurisprudencia. Esas son las fuentes formales del derecho, las formas que asume el derecho. Y hacíamos una crítica a estas fuentes formales, porque yo les decía, miren ustedes que aquí estamos hablando de fuente como origen, ¿cierto? Fuente es un origen, pero resulta que la ley no es el origen. La ley es un producto final de un proceso legislativo.
Entonces, ¿cómo vamos a llamar a ese producto final que se llama ley, que es producto de un proceso legislativo como lo vamos a ver en el día de hoy? ¿Cómo vamos a decir que es un origen cuando es un producto final? ¿Se acuerdan de esa crítica que le hicimos en clase o no se acuerdan? Sí, profesor. Sí, señor. Y por eso yo en mi obra hablaba no de fuentes, sino de proceso legislativo, de proceso social que produce la costumbre, de proceso judicial que produce la jurisprudencia, de proceso negocial que produce el negocio jurídico. ¿Ve? Vamos a continuar. Y entonces les mandé a leer en la clase pasada, les dije, se leen el artículo 8, 13 y 10, porque allí vamos a encontrar el origen de las fuentes formales en Colombia, y lo cual se repite en el artículo 230 de la Carta Política. Así que copiemos. Fuentes formales tienen su origen en la ley 153 de 1887. Artículo 8, artículo 13 y artículo 10. Esas fuentes primarias que están en esos artículos se llevaron también en el artículo 230 de la Carta Política. Entonces vamos a leer primero el artículo 8 de la ley 153 de 1887. ¿Qué dice, por favor? Artículo 8. Mire que son unas leyes. Profesor, ¿me escucha? Claro que sí. Artículo Bueno. 8 de la ley 153 de 1887. Quédate ahí para inmediatamente leer el 13 y después el 10. Listo. Vamos a leer el 8 primero. El octavo dice, artículo octavo, ley 153 de 1887, cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos a materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas, un segundito, generales del derecho. Fíjate que hay que estar hablando el artículo 8 de un ordenamiento. Primero te dice que se aplica la ley, porque te dice, a falta de aplicación de la ley se aplicará la analogía. Debemos entender que lo primero que debe aplicarse para resolver los asuntos es la ley. Entonces, copiamos allí. Del artículo 8 se establece un ordenamiento, la ley primero. Luego se establece la analogía. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que si la ley no resuelve un asunto, nos vamos a una ley que regule un caso semejante para establecer esa ley a este caso semejante sobre el cual la ley no dispone nada. Es decir, si la ley no dice nada sobre un caso, tratamos de buscar una analogía, un caso semejante. Por ejemplo, en materia comercial, las pruebas del comerciante se rigen mucho por la costumbre, por la analogía. Entonces acudimos a casos semejantes para resolver un caso que no tenga una ley específica, la analogía. Una ley que regula un caso semejante. Si no, nos vamos a la doctrina, dice el artículo 8. Y si no nos resuelve el problema, entonces nos lo resuelve las reglas generales. Esas reglas generales se refieren, señores estudiantes, a los principios generales del derecho. Entonces, fíjate que en el artículo 8 vamos a encontrar la ley. La analogía, que no es otra cosa sino aplicación de la ley. O sea que ley y analogía son la misma cosa. Las doctrinas, y vamos a encontrar la regla. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son los estudios que hacen los particulares. Cuando ustedes llegan a una biblioteca, la ven llena de libros
de investigaciones que hacen los particulares. Esas exposiciones que hacen los particulares sobre el derecho se llama doctrina. Ya vamos a ver que hay otra doctrina constitucional que está más adelante, que hay que diferenciarla. Y las reglas se refieren a los principios generales del derecho, del cual me va a hablar en la próxima clase, me va a hablar un grupo. No sabemos cuál es, pero va a hablarme un grupo. Bien, leamos ahora el artículo 10. El artículo 10 de la ley 153 de 1887. Bueno, profe, continúa acá, lo tengo a la mano. Ajá. Artículo 10 dice, 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. ¿Qué nos está hablando esta figura del artículo 10? De la doctrina probable. No confundir con la doctrina de que trata el artículo 8, que es la investigación que hacen los particulares sobre el derecho. Todos los libros que ustedes ven sobre el derecho y que ayudan al juez a interpretar y aplicar la ley, los grandes autores, como Gerardo Monroy Cabra, como García Maínez, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos pues constituyen doctrina a través de sus estudios. Acá se está hablando de otra cosa, de la doctrina probable. Cuando existen 3 fallos sobre un mismo punto de derecho igualitos. Cuando 3 fallos dicen que el matrimonio celebrado en Venezuela es válido en Colombia. Y ya hay 3 decisiones de la Corte Suprema de Justicia indicando que un matrimonio celebrado en Venezuela de determinada forma es válido en Colombia. Y dice todo igualito. Y son 3 casos en que se plantea la nulidad del matrimonio. Y son 3 casos donde la Corte Suprema de Justicia dice, no señor, el matrimonio es válido en Colombia. Porque existe un tratado internacional con Colombia y Venezuela, donde el cual pues se acordó el respeto por la ley venezolana en Colombia y por el respeto de la Colombia en Venezuela. Entonces, ojo con la doctrina probable. Son 3 decisiones o 3 sentencias que profiere la Corte Suprema sobre un mismo punto de derecho. Dice sí, sí, sí 3 veces sobre la validez de un contrato, por ejemplo. Y el caso es semejante o el caso es igual. Entonces constituye doctrina probable. Lo que se conoce hoy en día como precedente judicial obligatorio. Apúntenlo ahí. Precedente judicial obligatorio. ¿Qué es el precedente judicial obligatorio, señores? Que hay que obedecer las decisiones o la sentencia de las altas cortes. ¿Cuáles son las altas cortes, señores estudiantes? ¿Cuáles son las altas cortes? La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Ajá. Consejo de Estado. Consejo de Estado y Corte Constitucional. Corte Corte Constitucional. Constitucional. De los fallos que están dictando esos señores, los jueces los tenemos que respetar. Tenemos que cumplirlos.
porque se constituyen en precedente judicial obligatorio. Ahora les pregunto, ¿podría un juez como yo apartarse de ese precedente judicial de las altas cortes? No. ¿Qué creen No. ustedes? Que no. Bueno, les digo que sí, pero le corresponde al juez una gran carga argumentativa para demostrar que las altas cortes están equivocadas. ¿Entendido? ¿Entendido ese plan? Sí. O sea, Los- profe, O sea, te lo repito nuevamente. Las decisiones de las altas cortes, sobre todo en materia de corte constitucional, si la Corte Constitucional declara inexequible una norma a través de una acción de inconstitucionalidad, ahí sí el juez no puede decir, no, yo me aparto, no, ahí nada, ahí sí no se puede apartar. Cuando la Corte Constitucional declara inexequible una norma, todos los jueces tenemos que cumplir. Ahí sí no se puede apartar. Pero resulta que la Corte Suprema de Justicia actúa como juez ordinario, resolviendo los casos en materia penal, laboral, civil. Ahí sí, si la alta corte estableció una sentencia declarando la validez de un matrimonio o declarando la validez de un reconocimiento de un hijo extramatrimonial, por ejemplo, y sienta un precedente judicial obligatorio para los jueces, desde luego que un juez le corresponde una gran carga argumentativa para demostrar que la Corte Suprema de Justicia se equivocó y él se puede apartar del precedente judicial obligatorio. Pero le corresponde, señores, argumentar fuertemente porque puede prevaricar. ¿Entendido? Ahora sí el estudiante lo que me iba a preguntar. no, o sea, lo que usted decía de que un juez puede no acatar esa orden, o sea, no lo puede hacer. No es una orden. Ojo, los jueces, las altas cortes no producen órdenes, sino que interpretan y aplican la ley. Y entonces, como ellos a través de sentencias interpretan y aplican la ley, nos orientan a los demás jueces a interpretar y aplicar la ley de la misma forma. ¿Entendido? Exacto, o sea, bajo el precedente judicial obligatorio. Correcto. Pero entonces, como usted dice, el juez se puede aislar a no acatar ese precedente si él tiene la argumentación de que, por ejemplo, o sea, se me vino una idea, ese precedente va en contra de una norma, puede ser de una norma rectora. Correcto, o de una norma constitucional, por ejemplo, también. Exactamente. O está violando derechos fundamentales. O sea, si el juez justifica eso, Claro, puede se puede desacatarlo. Pero sí no puede desacatar los fallos de la Corte Constitucional en materia de control constitucional. Cuando la Corte Constitucional declara inexequible una norma, ningún juez puede aplicarla. ¿Entendido? Ok. Y si por lo Ahí menos sí. esa norma que cambia la Corte Constitucional se contrapone a un artículo del Código Civil, de igual manera el juez tiene que aplicar lo que dice la Constitución o la reforma constitucional. No te entendí la pregunta. O sea, supongamos que por lo menos la Corte Constitucional modifica o declara inexequible una norma. Ajá. ¿Cierto? Y en el Código Civil hay un artículo que iba acorde a esa norma, pero como se modificó la Constitución, o se modificó un artículo que iba relacionado con eso, como que se contraponen, ¿cierto? Claro, y se modifica ese artículo también porque ya la Corte está diciendo que esta norma es inconstitucional y todo el que repita o tenga que ver con esa inconstitucionalidad es inconstitucional. Y por lo tanto no lo puede aplicar ningún juez. Listo, profesor. Gracias. Eso es lo que se llama como las acciones de inconstitucionalidad. ¿Las han visto en clase o no las han visto? Cuando se demanda una norma por inconstitucional. Sí. ¿Qué puede hacer la Corte? O declararla inexequible o declararla exequible, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, perfecto. Sigamos. Ahora miremos el artículo 13
Miremos el artículo 13. Bueno, profe, lo tengo a las manos acá. Artículo 13. La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva. Bueno, fíjate que ya entonces integramos todo lo que dice la ley 153 de 1887. Nos habló de la ley, nos habló de la analogía, que no es otra cosa sino aplicación de la ley a un caso semejante. Nos habló de la doctrina, que son las investigaciones que hacen los particulares pronunciándose sobre la interpretación y aplicación de la ley o en el derecho. Nos habló de las reglas, que se refiere a los principios generales del derecho. Nos habló de la doctrina probable. 3 fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre un mismo punto de derecho constituye doctrina probable. Se refiere al precedente judicial obligatorio. Y ahora vemos otra fuente formal del derecho, la costumbre. Y entonces nos está diciendo que la costumbre que está de acuerdo con la moral cristiana tendrá aplicación en Colombia. Entonces tienes que tener claro que ese artículo 13 fue modificado por la Corte Constitucional. Ya no se habla de costumbre que esté de acuerdo con la moral cristiana. Si se habla de moral cristiana, ¿qué principio constitucional está violando? El principio de la libertad de culto. Claro. Entonces, ¿qué hizo la Corte Constitucional? Borró la expresión cristiana y dijo moral social. Entonces, la costumbre que esté conforme a la moral social será cumplida en Colombia o será obligatoria en Colombia. Entonces, ¿qué es la costumbre, señores? Es esa práctica social que se vuelve obligatoria. Es una práctica social que se vuelve obligatoria. Por lo menos esa práctica de los comerciantes de expedir facturas y documentos que obligan a la gente en una actividad comercial se vuelve costumbre. Y como costumbre se vuelve obligatoria para los comerciantes. Y esa costumbre tiene 2 elementos. Señores estudiantes, la costumbre tiene 2 elementos. Un elemento externo, que son los actos reiterativos y constantes que se producen en la sociedad. Los actos esos uniformes, o sea, la repetición de la conducta. De la misma forma, la costumbre se repite, la conducta se repite y se vuelve costumbre. Y hay un elemento interno o subjetivo que es la conciencia de la obligatoriedad de esa conducta. La conducta se vuelve obligatoria en la conciencia interna de la persona. Ustedes fíjense que ya construimos allí en la ley 153 de 1887 las formas que asume el derecho, pero que hoy en día cambian. Entonces dijimos que hablaba de la ley, la analogía, la doctrina, la regla, la doctrina probable y la costumbre. Y eso se repite en el artículo 230 de la Carta Política. Y leamos el artículo 230. ¿Qué dice de la Carta Política? Habla de la ley, habla de la equidad,
Ajá. Entonces, no estás hablando ahí de las fuentes formales del derecho, de la ley. La equidad es un principio general del derecho. Nos habla de la jurisprudencia, nos habla de los principios generales del derecho y nos habla de la doctrina. A alguien se le ocurrió demandar el artículo 13 de la ley 153 de 1887. ¿Me están escuchando? Sí, señor. El artículo 13 de la ley 153 de 1887, ¿de qué habla? ¿De qué fuente formal? Costumbre. ¿De la qué? De la costumbre. De la costumbre. Y entonces fíjate lo que dijo el abogado. La costumbre no aparece en el artículo 230 de la Carta Política. Mírenlo. ¿Aparece la costumbre o no aparece la costumbre? Como fuente formal del derecho. En el 230 de la Carta Política aparece la costumbre como fuente formal del derecho. No, no aparece. Bueno, no aparece. Entonces, un abogado dijo que el artículo 13 de la ley 153 de 1887 era inconstitucional, que la costumbre como fuente formal del derecho ya era inconstitucional porque no aparece en el artículo 230 de la Carta Política. Es decir, es contrario al artículo 230 de la Carta Política. Por lo tanto, pidió que declararan inexequible el artículo 13 de la ley 153 de 1887. ¿Saben ustedes qué hizo la Corte Constitucional para salvar el artículo 13? Dijo, miren, señores, cuando el artículo 230 dice los jueces en su providencia solo están sometidos al imperio de la ley, dijo, como ley no puedes entender que es el simple código o que es el simple artículo, no. Como ley debes entender que aquí el constituyente se está refiriendo a todo el ordenamiento jurídico. O sea, entendió la expresión ley como igual a ordenamiento jurídico. Y en el ordenamiento jurídico está la costumbre. De esa manera salvó el artículo 13 de la ley 153 de 1887 y declaró exequible el artículo que habla de la costumbre como fuente formal del derecho. ¿Me entendieron? Sí, señor. Bueno, esto ustedes lo van a estudiar más a fondo en todos los semestres que les faltan, cuando vean constitucional, vuelvo y le repito. Proseguimos. Entonces vamos a mirar rápidamente las clases de fuentes formales, que fueron que emprendimos. ¿Qué clases de fuentes hay en Colombia? Entonces, la primera fuente formal es la ley. ¿Qué es lo que yo he querido que ustedes plasmen en su trabajo? Que empiece por la de arriba la Constitución Política, porque la Constitución Política es una ley. Es una ley que emana del pueblo, perfecto. Es una ley superior. Es una norma de normas. Pero vamos a encontrar, además de la ley, otras clases de fuentes formales. Y empecemos a copiar primero la ley. Y entonces el reto es volverme un experto en conocer cuál es la ley y cuáles son las formas de ley en Colombia. Trabajo último que deben presentar. Pero además, vamos a estudiar la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina,
los principios generales del derecho, los tratados internacionales y el negocio jurídico. Esas también son fuentes formales del derecho. Entonces voy a aprovechar para hacer los grupos. Hay un grupo, no vamos a hablar de la ley porque la ley me va a hablar un grupo de la aplicación de la ley en el espacio y en el tiempo. El primer grupo me va a hablar, yo voy a hablar de todo de la ley, pero aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio me va a hablar el grupo 1. Aplicación de la ley en el espacio y en el tiempo. ¿Qué les explico? Hombre, regla general. ¿La ley dónde aplica? ¿La ley colombiana dónde aplica, señores? Colombia. En Colombia, en el territorio colombiano. ¿Hay aplicación extraterritorial de la ley colombiana en otro territorio? Sí, claro. Habrá casos, pero eso hay que verlos. Pero la regla general es que la ley aplica en el territorio colombiano. Bien. Y en el tiempo, hombre, la ley rige hacia el futuro. Es la regla general. Habrá leyes que tienen efecto retroactivo, es decir, hacia atrás. La respuesta es afirmativa. Dígame. ¿Sí? Bueno, ¿me están escuchando o no? Sí, señor. Bien. Aplicación de la ley en el tiempo. La ley rige hacia el futuro, es la regla general. Pero una ley tendrá aplicación retroactiva, es decir, hacia el pasado. Hay casos, señores, hay casos. Como en materia penal. Les pongo el caso en materia penal. A mí me condenan hoy por el delito de violación al voto. Ahora en las elecciones me pongo a hacer sinvergüenzura y entonces me juzgan por violaciones al sufragio o la libertad de votar. Y resulta que me condenan a 10 años. A 10 años, porque el Código Penal de la vigente dice que son 10 años. Y me condenan a 10 años. Y yo estoy cumpliendo 2 años de condena, 2 años, 3 años. Y aparece una nueva ley que dice, hombre, la pena de libertad por atentar contra la libertad de voto o de sufragio es de 3 años. Ya no es de 10. Pues esa ley que me favorece se aplica con efecto retroactivo al delito que yo cometí hace 3 años. Y entonces yo voy a implorar el principio de la favorabilidad, de la ley más favorable en materia penal. ¿Cuál me favorece a mí? ¿La ley antigua o la ley nueva? La nueva que está diciendo 3 años y no 10. Entonces, esa ley que es nueva tiene efecto retroactivo y aplica al delito que yo cometí hace 3 años. ¿Por qué? Porque en materia penal aplica el principio de la favorabilidad, que se aplica a la ley favorable. Bien. Entonces ahí tienen ustedes una cuestión del espacio y el tiempo. Bueno, voy a poner como coordinador de este grupo aquí vamos a ver. Vamos a cogerlo aquí. Mónica Lugo. Señor. ¿Está o no está? Presente. Mónica Lugo, ¿me coordinas el grupo? Sí, señor. Me vas a hablar de la aplicación de la ley en el espacio y en el tiempo.
¿oyó? Para la próxima clase. Van a escoger como 6, 7 grupos rápidamente. Se demoran unos 10, 15 minutos, no se demoren más. Máximo 10 minutos. Son 6 grupos. 15 minutos, 10, 15 minutos. Aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. Bien. Vamos a hablar de la costumbre. La costumbre. Vamos a mirar a quién asigno aquí. Nicole Puente. Sí, señor. Nicole Puente me coordina y me arma 4 o 5 compañeros. Me va a hablar de la costumbre. Sí, señor. 3, la jurisprudencia. La jurisprudencia. Vamos a ver a quién la asignamos. Dayana Sierra. No vino. Profe, ¿Ah? dígame. La jurisprudencia. Me vas a hablar de la jurisprudencia. 4 personas más y listo. La doctrina. A ver. La doctrina. Glenda Rojas. ¿Vino o no vino? Sí, profe, acá estoy. Glenda Rojas, me coordina este grupo. Los principios generales del derecho. Los principios, viene ahora, generales del derecho. Vamos a ver. Estoy viendo algo. Ya. Freiner Ulloa. Presente, profesor. Los principios generales del derecho. Freiner Ulloa. Ok, listo. Los tratados internacionales. Vamos a ver a quién le ponemos. Internacionales. A ver. Jesús Ramírez. Presente. Tratados internacionales. Vale, señor. 4 o grupos más. Y por último, el negocio jurídico. Vamos a colocar, a ver. A ver, a ver, a ver. Alanis Ojeda. ¿No está? Bueno, perfecto.
María Ángel Rojas. Sí, señor. María El Ángel. negocio jurídico. El negocio jurídico. Con este ciclo cerramos. Ustedes van a presentar eso rápidamente y vamos a hablar de eso. ¿Entendido? Y el próximo jueves próximo, el tercer parcial. Bien. Le vamos a hablar de las fuentes formales del derecho y le decíamos la ley. Y como ley principal tenemos la Constitución política. Ya ustedes saben que de acuerdo con el artículo 4 de la Carta Política, la Constitución política es norma de normas. Aquí lo dice el artículo 4. Ya lo leímos en la clase pasada. Y entonces íbamos a hablar de la ley. Ya no de la ley constitucional, sino de la ley en sus múltiples expresiones, como ley ordinaria, como ley estatutaria, como ley orgánica, etcétera, como ley en el estricto sentido del derecho. La ley como expresión de una autoridad legislativa. Y en la clase pasada tratábamos de explicar los diferentes conceptos de ley que hay. Y decíamos, miren señores, el hombre es un ser tridimensional. Es psíquico, se mueve en un medio físico y es un ser social. Y decíamos que del medio físico surgían las leyes de la ¿qué? Del medio físico en el cual se desenvuelve el hombre. ¿Qué leyes surgían? Las leyes de ¿qué? En el mundo físico, el entorno que tenemos, ¿qué leyes surgen? La naturaleza, profe. Las leyes de la naturaleza. Y decíamos que esas leyes eran descriptivas, que describían fenómenos y que los científicos se encargaban de explicar a través de una ley o de una relación, generalmente de causa-efecto. Fíjate que las leyes de la naturaleza no ordenan nada, se describen y se explican. Y hablábamos de las leyes del pensamiento, que el hombre era un ser psíquico, y que había una ciencia que nos enseñaba a pensar, que era la lógica. Y decíamos además que el hombre era un ser social, y hablábamos de las leyes del comportamiento y de todas las órdenes que se daban en la regulación del comportamiento social. Hoy no vas a la iglesia, hoy no vas a salir. Eran órdenes. Estas leyes del comportamiento se explicaban a través de la imputación. Si haces una conducta, tendrás una consecuencia. Y entonces decíamos que estas leyes del comportamiento eran prescriptivas, se proferían a través de órdenes, de mandatos. Entonces, cuando yo les preguntaba a ustedes dónde ubicaban ustedes las normas jurídicas, ¿cuál es la respuesta? ¿En qué clase de leyes de las vistas, leyes del comportamiento, leyes del pensamiento y leyes de la naturaleza ubicaban las normas jurídicas? ¿En dónde ubicamos las normas jurídicas? ¿En cuáles leyes? El comportamiento, profe. En las leyes del comportamiento, claro. Las normas jurídicas regulan la conducta del hombre. Regulan la conducta del hombre, sobre todo en sociedad. Entonces, ese comportamiento social se regula a través de prescripciones.
Y la gran pregunta que absolvíamos en clase pasada era si esas prescripciones, esa orden que daba el papá, era una norma jurídica. ¿Cuál era la respuesta? Esa orden que daba el papá, hoy no sales, esa prescripción u orden, ¿es una norma jurídica? Porque no cumple con los requisitos para ser una norma jurídica. Y entonces entrábamos a abordar lo que era una norma jurídica. Y decíamos que la norma jurídica es la que orienta hacia un determinado comportamiento. Y fíjense que todas las fuentes formales del derecho son normas jurídicas, señores. Les pregunto, ¿cuáles son las fuentes formales que hemos repartido en los diferentes grupos? La ley, la jurisprudencia, La doctrina, la jurisprudencia. Bueno, todo eso, los tratados internacionales, el negocio jurídico, todas esas fuentes formales son normas jurídicas. Menos, ¿cuál creen ustedes que no es norma jurídica? De todas esas, mírenla bien, de la que les expliqué. la costumbre. No, la costumbre es una norma jurídica. Porque te obliga. Cuando ustedes llegan a la biblioteca, ¿qué es lo que encuentran? Libro. Doctrina. Libros, investigaciones. Y eso le obliga a un juez. Eso me obliga. ¿Es vinculante para un juez? No. 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 Entonces, esa doctrina no es norma jurídica. La doctrina probable, Sí, es norma jurídica. claro que es una norma jurídica que se vuelve precedente judicial obligatorio. Entonces, para que ustedes entiendan, señores estudiantes, y esto es muy importante, que el ordenamiento jurídico es una norma jurídica que se expresa en ley, costumbre, principios generales del derecho, tratados internacionales, etcétera. Es una norma jurídica. Entonces te pregunto, ¿la ley es una norma jurídica? Sí. Claro. Claro. Cierto. Ahora te pregunto, ¿toda norma jurídica es ley? No. Claro que no. Porque la norma jurídica puede ser una costumbre, puede ser una ley, puede ser un tratado internacional, puede ser un negocio jurídico, puede ser un principio general del derecho. La norma jurídica es el universo, señores. Una ley es norma jurídica, pero no toda norma jurídica es ley. ¿Entendido? Eso se relaciona con el ejemplo que usted da de lo que le dice el papá a la hija. Eso es una norma jurídica, pero no llega a ser un carácter de ley. La orden del papá no es una norma jurídica porque no proviene de una autoridad legislativa. El papá no Ah, es una ok. autoridad legislativa. O sea, solamente ¿Entendido? proviene de autoridades legislativas. Claro que la norma jurídica debe provenir de una autoridad legislativa o de una autoridad social como es la costumbre, pero no de un papá. ¿Entendido? Sí, señor. Bien. Entonces decíamos que para que una prescripción, una orden se convirtiera en norma jurídica, debía tener el carácter, y lo veíamos en clase, el contenido, una condición de aplicación que ya lo vimos, porque si nos quedamos allí, no vamos a avanzar. Eso fue la clase pasada. Provenía de una autoridad, estaba dirigido a un sujeto, tenía una ocasión de aplicación, tenía una promulgación y tenía una sanción. Eso lo vimos en la clase pasada. Y entonces vamos a ver entonces cómo se forma la ley.
¿Ustedes han visto en televisión a los congresistas discutir los proyectos de ley? Señor. Bueno, entonces vamos a ver cómo un proyecto de ley se convierte en ley. Y por eso les mandé a leer del artículo 138 en adelante, hasta el 172, si no me equivoco, para que ustedes entiendan cómo se forma una ley en Colombia. Pero entendida esta ley como la expresión de un legislador que ordena, manda, prohíbe, faculta y sanciona. ¿Entendido? La ley como expresión de una autoridad legislativa que prohíbe, permite, faculta, sanciona. Y ahí enseguida vamos a encontrar que hay leyes permisivas, hay leyes facultativas y hay leyes permisivas, diferentes clases de leyes. Para entender entonces la formación de la ley, tenemos que entender una institución, el Congreso de la República. Y entonces ustedes han escuchado que elegimos senadores porque hay una circunscripción nacional, senadores a nivel nacional, y hay unos representantes a través de unas circunscripciones territoriales. El Departamento del Atlántico tiene sus representantes y los senadores son a nivel nacional. O sea que el Congreso tiene una naturaleza bicameral, tiene dos cámaras. Una se llama la Cámara de Representantes y la otra se llama Senado de la República. ¿Y qué producen esos señores? Leyes, señores. ¿Qué leyes producen? Eso es lo que tú me vas a decir el último día de clase en el trabajo que me vas a mandar. ¿Qué leyes produce el Congreso? De todas maneras, ahora lo vamos a ver. De la lectura que hagamos del artículo 150, vamos a ver todas las clases de leyes que puede producir el Congreso de la República. Entonces, el Congreso de la República expide leyes a nivel de Colombia. El presidente de la República también produce leyes a su estilo, a través de sus decretos, a nivel de Colombia. El gobernador expide leyes, sus decretos o la forma como los produce, que ustedes lo van a expresar en el trabajo de investigación a nivel departamental. Las asambleas producen leyes llamadas ordenanzas. Y a nivel distrital o municipal, los alcaldes producen leyes que toman sus denominaciones especiales y los consejos producen leyes que se llaman acuerdos. Y todo el andamiaje legislativo que hay y que ustedes van a exponer en 3 hojitas. Entonces, estamos hablando de la ley producida por una autoridad legislativa que es el Congreso de la República. Y entonces el Congreso de la República tiene unas reuniones. Y en esas reuniones que ustedes han visto en la televisión, están discutiendo y aprobando proyectos de ley que se convierten en leyes. Y dentro del Congreso de la República, señores estudiantes, hay un trámite legislativo que está agotando. Y eso es lo que vamos a ver, las leyes que produce el Congreso y cómo las produce. Pero lo primero que tenemos que saber es que el Congreso se reúne en reuniones ordinarias, en reuniones extraordinarias y en reuniones especiales. Y en todas esas reuniones ordinarias, extraordinarias y especiales, está aprobando leyes. O sea, proyectos de ley que se convierten en leyes.
Entonces, leamos el artículo 138 de la Carta Política. Comencemos a leer para ver hasta dónde llegamos hoy sobre la ley. Yo sé que ustedes esto lo van a ver en Constitucional. Esto lo van a ver con profundidad. Pero, sin embargo, yo considero un deber explicárselo. Entonces, leamos el artículo 138 para mirar cuándo son las reuniones ordinarias del Congreso, las extraordinarias y las reuniones especiales. Leamos el artículo 138 de la Carta Política, por favor. Yo, profesor. Listo. Artículo 138. Sí. El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año que constituirán una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre. El segundo, el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio. Si por cualquier causa no pudiera reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuere posible dentro de los periodos respectivos. También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias. Listo, hasta ahí. Okay. Entonces, mírate que tienes unas reuniones ordinarias, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el 20 de julio generalmente se inicia y el presidente inicia esas reuniones en el Congreso de la República? El 20 de julio. Entonces, hay una reunión ordinaria del 20 de julio y termina el 16 de diciembre. Y el segundo periodo iniciará el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio. Te pregunto, ¿en qué periodo estamos ahora mismo legislativo? ¿El Congreso? En el periodo del 16 de marzo. ¿Pero qué periodo es? Okay. Segundo periodo. Segundo periodo. Ahora mismo el Congreso de la República está en segundo periodo. Esos 2 periodos constituyen una legislatura. Una sola legislatura constituyen los 2 periodos eso. Fíjense que comienza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre. Y el segundo periodo inicia el 16 de marzo y concluye el 20 de junio. Quiere decir que estamos en el segundo periodo donde el Congreso está discutiendo y aprobando y convirtiendo proyectos de ley en ley. Si no se puede reunir en esos periodos de manera ordinaria, entonces ahí vienen las reuniones extraordinarias. Sí, lo que quedamos para la lectura. Continúo. Claro, en reuniones extraordinarias. También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias por convocatoria del gobierno y durante el tiempo que éste señale. En el curso de ella solo podrá ocuparse en los asuntos que el gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función del control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo. Fíjate entonces que hay cuestiones extraordinarias, una emergencia, un vendaval, cualquier calamidad nacional, y necesita que se reúna ese Congreso de manera extraordinaria. El gobierno lo convoca. Es el único que puede convocar a reuniones extraordinarias, el Congreso. Y hay unas reuniones especiales del Congreso, y es en el caso, por lo menos, de una emergencia económica, como la que estamos viviendo ahora. ¿Una emergencia qué? Sanitaria. Una emergencia sanitaria. Y entonces hay reuniones especiales para proferir decretos legislativos, etcétera, etcétera, etcétera. Una guerra interna, una guerra exterior o conmoción interna exterior, pues el Congreso se puede reunir especialmente para proferir una ley. Bien, sigamos. Artículo 139. No, todavía no, ya no vamos a eso. Ahora vamos a lo que yo le diga, no se preocupe. Vamos a mirar cómo se forman las leyes. Entonces, ¿dónde se originan las leyes? Les pregunto a mis estudiantes. A ver, ¿dónde? En el Congreso. ¿Y el Congreso qué tiene? ¿Cuántas cámaras tiene?
¿Cuántas cámaras tiene? Dos. ¿Cuáles? Senado y Cámara. Senado y Cámara de Representantes. Entonces las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos cámaras. Tienen origen o en el Senado o tienen origen en la Cámara de Representantes. Y ese proyecto de ley, ¿quién los puede presentar? Primero, los miembros del Congreso. Los miembros del Congreso pueden presentar proyectos de ley. ¿Quiénes también pueden presentar proyectos de ley, pero que tengan que ver con el funcionamiento de su institución? Ojo. Sí. El gobierno nacional puede presentar proyectos de ley. Le estoy preguntando, ¿quiénes tienen iniciativa para presentar proyectos de ley? Retomo la exposición. ¿Quiénes tienen? Primero, los miembros del Congreso, ¿cierto? Pueden presentar proyectos de ley. Segundo, el gobierno nacional. El gobierno nacional puede presentar proyectos de ley. Ahora mismo, una reforma tributaria, por ejemplo. Una reforma pensional. Una imposición de impuestos, gravámenes, lo que ustedes quieran. ¿Quién más puede presentar proyectos de ley? Las siguientes autoridades: la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República. Pero los proyectos de ley de estas autoridades se refieren al funcionamiento de su propia institución. Ellos no pueden presentar proyectos de ley que para la pensión o para aumentar un salario y hacer un salario diferente al que hemos establecido en la Constitución, que debe ser móvil, y ellos pueden hablar de pronto de congelarlo, alguna cosa, bueno. Y eso implica de pronto una reforma constitucional o algo así. Entonces, estas autoridades no pueden presentar esos proyectos de ley. Lo que pueden presentar proyectos de ley es para regular su propia institución, para regular su parte administrativa. ¿Y quiénes pueden presentar más proyectos de ley? Por iniciativa popular. El referéndum, por ejemplo, del pueblo. Bien. Leamos el artículo 154 de la Carta Política. Profesor. Sí. Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, el del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156 o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución. No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a las que se refieren los numerales 3º, 7º, 9º, 11 y 22 y los literales A, B y E del numeral 19 del artículo 150. Las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas, las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. Las cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el gobierno. Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales en el Senado. Fíjate que hay ciertas leyes que solo pueden ser presentadas por el gobierno y lo que tiene que ver en función del propio gobierno, lo que tiene que ver con las inversiones públicas. Entonces, esas atribuciones son propias del gobierno y él es el único que puede presentar proyectos de ley. Pero yo te dije, oye,
La ley puede tener origen ¿dónde? ¿Qué dijimos anteriormente? Que la ley puede tener origen ¿en qué cámaras? En el Senado y en la Cámara De representantes. Exactamente, la ley puede tener origen, o sea, se puede iniciar la discusión de un proyecto de ley en el Senado y terminar obviamente en la Cámara. O se puede iniciar en la Cámara su proyecto de ley discutiéndolo y aprobándolo y terminar en el Senado, porque ya vamos a ver cómo son los debates. Pero hay dos leyes que deben tener origen y tienen origen, la una en la Cámara y la otra en el Senado. Cuando se trate de impuestos, ese proyecto de ley debe iniciar en la Cámara de Representantes. Si el proyecto de ley trata de relaciones internacionales, debe iniciarse en el Senado. Léete el último parte del artículo que leímos. Cuando se trate de impuestos, se iniciará en la Cámara de Representantes. Y si se trata de relaciones internacionales, iniciará el proyecto de ley en el Senado. Última parte que dice. ¿Qué dice? La última parte. Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales en el Senado. Los tributos son los impuestos, ¿oyeron? Bien, entonces continuamos. ¿Cuál es el procedimiento para la creación de una ley? Entonces corresponde al Congreso de la República hacer las leyes, reformar la Constitución, ejercer el control político sobre el gobierno y su administración. Bien, vamos a ver ahora el artículo 157 de la Carta Política. Vamos a leer y hacemos un break de 20 minutos porque la garganta la tengo. ¿Cuál es el trámite para que un proyecto de ley se convierta en ley? A ver, ¿qué dice el artículo 157? Listo, entonces esos son los pasos para que un proyecto de ley se convierta en ley. Primero, que sea debatido y aprobado en las respectivas comisiones. En la comisión de la Cámara de Representantes y en la comisión del Senado. ¿Van cuántos debates allí? 2. Y debatirse y aprobarse en cada cámara, en pleno, tanto en la Cámara como el Senado. ¿Cuántos debates serían entonces? Debate y aprobación. 2. 2 y 2. 4. 4 debates. Entonces, fíjense, primero se debate y se aprueba en las respectivas comisiones. Y entonces el Congreso está organizado a través de comisiones. Existe la comisión que se refiere a la parte económica, comisión que se refiere a relaciones internacionales, comisión que se refiere a cuestiones constitucionales, comisión que se refiere a cuestiones comerciales. Es decir, hay una organización en el Congreso. Entonces, si el proyecto de ley es de temas económicos, pues se la vamos a asignar a la comisión segunda que sabe de economía y a la comisión segunda o tercera del Senado que sabe de economía. Ellos discuten y aprueban el proyecto de ley. Y se discute y se aprueba en las respectivas cámaras ya en general. O sea, en plenaria en la Cámara
y en plenaria en el Senado. 4 debates. Si es aprobada ese proyecto de ley, pasa al gobierno y el gobierno lo sanciona como ley. Pero si el gobierno objeta el proyecto de ley, ahí viene un debate, que es lo que vamos a ver una vez hecho el descanso de 20 minutos. ¿Oyeron? Sí, señor. Bueno, nos vemos ahorita en 20 minutos. Gracias.